Hola queridos amigos de Monte Encantado. Lo prometido es deuda y aquí os traemos un vídeo sobre las profecías del Papa Juan XXIII. Estas profecías están escritas en 1935, después de que el entonces obispo de Turquía, Angelo Roncalli, más tarde Juan XXIII, entró en trance después de una iniciación masónica, concretamente con los Rosacruces. Yo me reservo sobre la veracidad de estas, pero fue un investigador italiano con inmejorables referencias en su país, Pier Carpi, quien recopiló, o mejor dicho, le entregaron personalmente un miembro de los Rosacruces las profecías. No están todas, solo algunas, ya que se dijo que otras eran muy delicadas y por tanto debían permanecer en secreto, al menos de momento. Pier Carpi, haremos un poco de historia, escribió un libro sobre dichas profecías y yo reconozco que lo leí en el año 76 o 77, quizás 78, no hacía mucho que habían salido del horno de la editorial, y la verdad es que me impactaron muchísimo, sobre todo cuando murió Juan Pablo I, que solo hacía unos días que había terminado de leer el libro, y la muerte del Papa reciente se había profetizado en el dichoso libro. Desde entonces tengo guardado este libro como oro en paño, lo tengo como un tesoro, aunque jamás lo había vuelto a leer. Y sobre Juan XXIII quiero dar mi opinión, mi humilde opinión. Yo soy católica, apostólica y además soy practicante. Creo firmemente en Dios y en su Hijo. Creo en la Iglesia católica, creo que es la verdadera, porque la fundó Jesús sobre Pedro, aunque a veces discrepe de muchas cosas que se dan en el seno del Vaticano y de la Iglesia. No estoy de acuerdo en todo, pero sí en las enseñanzas de Jesús y creo que debo seguirlas. También debo decir que si bien ha habido escándalos, y muchos, no han sido pocos los escándalos de la Iglesia, del Vaticano, también es verdad que hay muchos miembros del clero que son bellísimas personas y están muy comprometidas con sus hermanos. Dicho esto, creo que el Papa Juan XXIII fue, como quien dice, un papa bueno. Mi madre siempre decía, es un papa bueno. Cuando ve a una persona buena, dice, a una persona que es buena, dice, tiene cara de Juan XXIII. Eso mi madre. Pero vamos, seguimos. Él abrió la iglesia en el Concilio Vaticano II y esa fue la puerta de entrada a una iglesia mucho más moderna y amigable. Para mí, junto con Juan Pablo II, ya os digo, en mi humilde opinión, son los que mejor han gestionado la fe, la humanidad, la caridad, quien más ha acercado a los pobres y los que más comprometidos han estado con no solo los católicos, sino con otras religiones. Lo de que Juan XXIII se iniciara en una logia masónica como los Rosacruces, pues la verdad no sé por qué lo haría, si realmente lo hizo. Pero sé que los Rosacruces son un grupo masónico bastante, digamos, entre comillas, light. Y aceptan en su logia cualquier religión. O sea, si eres miembro de la logia, puedes profesar la religión que más te llene. No se meten en eso. Quizás de aquí pueda salir otro vídeo sobre la masonería, el antes y el ahora. Bueno. Bien, vamos con las profecías. Vamos a empezar con ellas. Y estas, como dije antes, se escribieron en 1935. Desde entonces se han revelado como ciertas muchas de ellas. Ahora vamos a ver algunas. Y vamos a dar de pasada las que ya han pasado, valga la redundancia. Y nos centraremos en las que están por venir o no. Juan XXIII habló sobre el Padre Pío diciendo: también los pobres serán Cristo en la sangre, y los estigmas sangrarán de dolor. Creo que no hay duda que se refiere al Padre Pío y los estigmas que sufrió durante toda su vida. También habla sobre la amenaza nazi, sobre la Alemania nazi. Dice: unidos en el orgullo de la victoria y en la trama expansionista, os dividiréis y se desmoronará vuestra sociedad de naciones. La profecía nos advierte que unidos en el orgullo de la victoria obtenida sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial, y un deseo expansionista por parte de las naciones occidentales, sobre todo Alsacia y Lorena, se produciría la escisión y con ella el fracaso total de la sociedad de naciones. También dice: grandes saqueos se llevan falsas coronas a vastas tierras, se dan reyes y jefes
esclavos a pueblos civilizados, en nombre de la nada engendrada por el mal. Hemos de recordar que durante la la Segunda Guerra Mundial, en la parte de la Alemania nazi, estuvo conquistando pues países como fueron Francia, Polonia, Austria y bueno, algunos más. Y Hitler iba poniendo falsas coronas, iba poniendo a sus amigos, a sus, ¿cómo decirlos?, a sus jefecillos en estos países. Y fueron países que realmente fueron saqueados vilmente, completamente. También nos dice que quien podría actuar no se mueve, esperando salvarse o cobrar el botín. Aquí se podría especular entre Rusia y Estados Unidos, pero serían eso, especulaciones. Más que nada por lo de que quien podría actuar no se mueve. Aunque es un hecho que al finalizar la guerra, pues quien se repartió el botín pues fueron ellos, Rusia y Estados Unidos. Se quedaron Rusia con Alemania Oriental y Estados Unidos. No es que se quedara con Alemania Occidental, pero bueno, la hizo un poquito suya. Bueno, otra cosa que dice Juan 23 en su profecía, dice que en los laboratorios se preparan armas desconocidas. Italia les sirve de forja. Se sabe que algunos de los científicos que desarrollaron armas para Alemania eran de origen italiano. También nos dice la guerra deseada, la guerra de todos, guerra sin fronteras. El hijo de la bestia desata las fieras y Europa se derrumba como una estatua de barro. Creo que no hay que explicar quién es el hijo de la bestia ni lo que hizo en Europa. Más adelante vamos a ver cómo a día de hoy parece ser que los hijos de la bestia o los hijos del hijo de la bestia siguen dando su leña al mundo. Otra frase en las profecías de Juan 23 es que el hijo de la bestia ha sobrevivido a 3 atentados, no al cuarto. Le sirve para matar a quienes odia, pero le llega a su fin. Encerrado en su cubil, abrazado a la mujer de otro, sobre su muerte misterio. Hay que combatir y esperar, porque el usurpador se crucificará solo en la falsa cruz. Solo entonces habrá paz. Hitler sale ileso de 3 atentados, y esto le sirve al nazismo para suprimir a sus enemigos internos. Recordemos que encerrado en su búnker, Hitler asiste a su propia derrota, que sería el 4º atentado, y abrazado a Eva Braun, que era la mujer de otro, realmente se suicida. Aunque en realidad sobre su muerte se cierne el misterio, y aún no se han aclarado ciertos extremos. Otra de las frases que narran las profecías de Juan 23 dice: más atención al último que salió de la madriguera. Será difícil acabar con él, y prepara nuevos infortunios para el mundo. Él conoce el verdadero rostro de la bestia. El último día de la guerra huye del búnker el ideólogo del nazismo Martin Bormann, quien estuvo desaparecido durante años. Creo que todavía se podría decir que está desaparecido. En 1972 se dijo que había muerto junto con otros 2 nazis, con otros 2 jefecillos nazis, había muerto en un atentado. O sea, ellos huían en un carro blindado y este carro blindado pues había recibido un impacto de mortero, un impacto de mortero, no era un misil ni nada parecido. Entonces, lo que pasa que siempre ha habido dudas de si fue así o no fue así. Y recordemos que muchos de los nazis que rodeaban al Führer, huyeron hacia América del Sur. Luego lo veremos un poco más adelante. Los hijos de Israel conocen la aflicción allí donde llegan las botas y los clavos. Las botas y los clavos son los soldados. Entonces, a mí esta profecía habla claramente de la persecución de los judíos. Sobre el juicio de Nuremberg dice: ovejas para el dolor y la muerte impalpable. Los matarifes saben y mentirán en Nuremberg. Buscad siempre a los matarifes, aun cuando les creáis muertos. Buscadles donde quiera que conviva el poder con el terror. Buscarles en las casas de quienes se enriquecieron con la guerra. La profecía es tan diáfana que exime de todo comentario. Nuremberg, el primer juicio de la historia por crímenes de guerra.
No estaban todos los de que debían estar y se sabe que algunos se fueron, pues como decíamos antes, a América del Sur. Y desde allí han seguido moviendo los hilos del mundo. Creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo en que no solo es una paranoia, que hay gente gente muy rica, sobre todo gente con poder, gente con dinero y sobre todo con poder, que nos están moviendo a nosotros como marionetas, o sea, somos como marionetas en sus manos, ¿no? Entonces sí que yo personalmente creo que muchos de estos que están en la oscuridad dominando el mundo podrían ser descendientes de algunos nazis. Bien, sobre Pío XII dijo: entre las nubes más tristes se alzará la paloma elegida, el 12º Pío de perfil metálico, única paz en la guerra, única plegaria entre los aullidos de los lobos. 7 veces se reunirá con el visitante y antes de morir verá su rostro. Esta profecía señala que cuando más cerca están los nubarrones de la guerra, se nombrará papa a quien adoptará el nombre de Pío XII. Se sabe que Cristo se le apareció hasta el día de su muerte. De ahí 7 veces se reunirá con el visitante y antes de morir verá su rostro. Sobre el perfil metálico del Papa, Pío XII fue un papa con fama de ser duro, de ser un hombre endurecido. También la profecía dice que el vicario oirá injustas acusaciones por haber tenido la dignidad de callar y por el valor demostrado con la prudencia que salvó al mundo. Pero el mundo prefiere flores de carne, flores de colores vistosos, y no reparó en las flores de campo, calladas y puras, y nunca las verá en su esplendor hasta el fin del fin. Pío XII fue muy criticado por su silencio ante los crímenes nazis. Hay que recordar que en la Italia de Pío XII al mando estaba gobernando Mussolini, aliado principal de Hitler. Pero parece ser que la realidad de ese silencio fue porque quiso salvar a la Iglesia de la agresión alemana, aunque el mundo no llegara a comprenderlo nunca. Pero Juan XXIII aquí lo dice claro: si hubiera hablado, a lo mejor los cristianos también hubiéramos sido perseguidos. Y un enfrentamiento con la Iglesia Católica en aquel momento era un poco peligroso. A lo mejor pecó de cobarde, no lo sé. Eso es un juicio que solo el que está arriba lo puede enjuiciar. Pero sí podría haber sido, su silencio podría haber sido por eso, intentar salvar a la Iglesia Católica pues, de una persecución. Juan XXIII también en las profecías habla del mismo, aunque realmente no se ve. Dice: el camino será difícil al principio, difícil será caminar por Roma en días de sangre, disipar las nieblas y limpiar los sepulcros. Ángel te llamarán, bendito seas, y he aquí que te cubrirán las blancas flores de toda la tierra. Sus cartas permanecerán. Yo creo que habla de su propia proclamación, aunque posiblemente no sabe que se trata del mismo. Aquí no lo pone, pero en un trozo de las profecías dice: aunque yo no le veo. Es verdad que subió al pontificado, subió en un momento difícil porque bueno, era una posguerra, había habido muchos muertos, sobre todo también en Italia y toda la historia, y además bajo su pontificado tuvo que realizar una reunión entre la gente dividida, entre los progresistas y los conservadores. También dice en las profecías: os hará hacer lo nunca hecho, morirá lejos de los pastores antes de llamarle a su lado. Juan XXIII se atrevió a hacer la auténtica renovación de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Recordemos que fue un concilio ecuménico, que quiere decir que dejó entrar a otras religiones y escucharlas. Pero murió antes de que se volviera a reunir el concilio para formular pues sus conclusiones.
Por eso dice que morirá lejos de los pastores antes de llamarles a su lado. En las profecías de Juan 23 también se habla o escribe sobre Stalin y el comunismo, y dice: y tú, nuevo zar, a quien el padrecito, que es el zar derrocado, maldijo, estrechas la mano del dictador negro, que se supone que fue Hitler. Miras al mar, la sangre lo enrojecerá. El pequeño zar muere asesinado en la oscuridad de su cúbil. Stalin pacta con Hitler un acuerdo de mutua colaboración. Eso es historia. Habrá muchos asesinatos, incluido el del propio Stalin, cuya muerte se ha atribuido insistentemente a un complot de sus enemigos. El nuevo zar, dice también Juan 23, da muerte a los verdaderos hijos del padrecito. Tiene ojos de lobo, pero los lobos, que son los nazis, están en la frontera. También profetizó la bomba atómica, diciendo: la gran arma estallará en Oriente, produciendo llagas eternas. La infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo. Mas antes de sus palabras de ciencia verdadera, el secreto del arma que destruye las armas. Vendrá entonces un tiempo de paz, y el nombre de Alberto se inscribirá en la lápida. Estalló en Oriente, en Hiroshima, produciendo enfermedades incurables, bueno, aparte de cientos de miles de muertos. Y el recuerdo de aquel crimen hoy en día todavía no se ha borrado de la memoria colectiva. Cuando ya se conozca el secreto del átomo, se aplicará en la paz. Y el nombre de Albert Einstein quedará en el recuerdo de la historia. También habla sobre el Estado de Israel. Nos dice: Israel, tú en estos días hallarás nueva tierra alrededor de la ciudad de los tejados de oro. Hora ya es de lavar la sangre de tus hijos. Por fin tiene 6 puntas la estrella. Israel, sufres y luchas como quien te agrede, y no sabes compartir tus padecimientos. Sois hermanos. Alguien os empuja al combate sin salir de su escondrijo. Aquí se decide el destino del mundo. Habrá flores rojas sobre las tumbas profanadas. Oh Israel, tú que regresas a tu pueblo. La profecía anuncia la constitución del Estado de Israel y la vuelta de los judíos a su tierra. En este lugar estallará un conflicto que puede decidir el futuro de la humanidad. Y algún movimiento antisemita profanó las tumbas de los judíos. Y también me atrevería a decir que esa eterna lucha que hay entre Israel y Palestina, alguien está moviendo los hilos de eso. Y aquí pone: alguien os empuja al combate sin salir de su escondrijo. Alguien en las sombras, alguien oculto, alimenta ese odio entre Israel y Palestina. También habla, en las profecías de Juan 23, también nos habla de John Fitzgerald Kennedy. Dice: caerá el presidente y caerá el hermano. Entre los dos, el cadáver de la estrella inocente. Hay quien sabe, hay quien sabe. Preguntad a la viuda negra y al hombre que la llevará al altar en la isla. Serán 3 quienes disparen contra el presidente. El tercero de ellos estará entre los 3 que matarán al segundo. Esa profecía parece denunciar que la viuda Jacqueline Kennedy sabía, estaba en el secreto. Y según se sabe cada vez con más datos fiables, el asesinato del presidente no fue obra de un solo hombre, sino de una organización. Estaba también metido Onassis. Sus secretos están en las armas. Recordemos que era la industria armamentística, era parte importante, aparte de armador. Aristóteles Onassis era un armamentista importante. Serán 3 quienes disparen contra el presidente. Caerá el presidente y caerá su hermano Bob Kennedy. Entre los dos, el cadáver de la estrella refulgente. ¿Quién es? Pues yo imagino que Marilyn Monroe. Morirá el presidente Kennedy más tarde y su hermano Robert. En 1962 se hallará el cuerpo sin vida de la estrella, que compartió amores con ambos. Siempre se ha dicho Marilyn Monroe se suicidó o la suicidaron. Es ahí pues otra de las incógnitas. También habla sobre el muro de Berlín y Alemania. Dice: Europa está dividida. Un pequeño muro, una gran vergüenza. Hallarán a la mujer del útero al alba,
al pie del muro que divide Berlín, y para la erección de su monumento a la democracia alemana será derribado el muro. Europa se unirá con Europa. Yo creo que habla claramente sobre la caída del muro de Berlín. Lo que no sabemos es quién es la mujer de Lutero que hallarán al pie del muro. Lutero, en las profecías de Juan 23, Lutero a veces se puede ver como si fuera Alemania. Sin embargo, otras veces parece como si fuera Estados Unidos. No está muy claro el asunto, pero bueno, si alguien después de ver este vídeo quiere aportar algún dato que le parezca, pues que puede aportarlo, o sea, que diga, no, es que yo lo veo de esta otra forma, o yo creo que quiere decir esto, pues estamos abiertas a recibir cualquier opinión. Os lo digo ahora y os lo diré seguramente al final del vídeo. También nos dice el Juan 23 que quien perdió la guerra la gana hoy. Y yo creo que se refiere al papel prominente de Alemania en Europa hoy día. O sea, todos sabemos que Alemania domina en Europa, en la Unión Europea. Y aquí dice, los hijos de Lutero sucederán a los hijos de Juana. Y yo creo que se puede decir que Alemania sucederá a Francia en la hegemonía de Europa. Recordemos que Francia siempre ha sido un país muy poderoso en Europa, pero ahora, hoy en día, lo está haciendo Alemania. Sobre Gandhi dijo, recibirás en tu casa un santo descalzo y harás esperar a los poderosos, que rezarán sin armas en la mano. En la tierra de Brahma, una voz desarmada es la conciencia del mundo, que nunca morirá, aunque maten su carne. Recordemos que Gandhi fue asesinado. Y no hay mucho más que decir sobre Gandhi, o sea, yo creo que la profecía está bastante clara. Y bueno, pues a partir de aquí son otras profecías que, bueno, que pues lo dicho, si alguien ve algo más de lo que podamos ver nosotros, pues sus opiniones serán bienvenidas en nuestro canal o en el Facebook, si lo queréis decir por el Facebook. Y aquí os dejamos, pues eso, otras profecías que no se sabe muy bien si se producirán, aunque ya hemos visto que el acierto de Juan 23 es bastante alto. Hay una que dice, bendito, bendito, bendito seas. Serán los jóvenes quienes te aclamarán como nuevo padre de una madre sonriente. Los hijos de los santos de Milán, 16 te contarán, te tendrán las manos en alto. Yo creo que se podría referir a Benedicto XVI, más que nada porque por el bendito, 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 y porque dice por 16 te contarán. Creo que podría ser Benedicto XVI, y además sabemos que Benedicto XVI recibió de herencia una multitud de jóvenes de Juan Pablo II. Aquí hay otra profecía que dice, la media luna, la estrella y la cruz se enfrentarán. Allí mantendrán alto la cruz negra, del valle del príncipe vendrán los jinetes negros. Tras ellos los cuervos del hambre, la escasez y la peste. Yo creo que en esta también está bastante claro la media luna, el Islam, la estrella, Israel y la cruz podría ser pues Occidente. Dice que se enfrentarán, que alguien mantendrá en alto la cruz negra del valle del príncipe vendrán los jinetes negros. Nos recuerda, por ejemplo, al Estado Islámico, a Al Qaeda, a un grupo terrorista de estos del Islam, podría ser. Y dice que tras ellos los cuervos del hambre, la escasez y la peste. Yo aquí veo una profecía que podría referirse pues a lo que está pasando en Oriente Medio actualmente, entre la guerra de Siria, que después de una guerra tan cruenta como está siendo la guerra de Siria, en la que hay países, por ejemplo, como Rusia, como Estados Unidos, como Turquía, como Líbano, Arabia Saudí, Irak, Irán, directa o indirectamente, harán que haya escasez, y que los cuervos del hambre, la escasez y la peste, enfermedades,
se rebelen en esta guerra. Yo lo veo así, sí, pero bueno, ahí queda esto. También hay una profecía que a mí me choca, porque incluso se atreve a dar una fecha, y es sobre el fin del mundo. Y dice así: antes de la última luz, los pastores reconocerán el signo, y la madre tendrá muchos padres, y todos ellos serán hermanos. Recordemos que la madre, para quien no lo sepa, creo que no lo he dicho, o sea, lo digo ahora. La madre es... Juan 23 se refiere a la madre como la iglesia, y cuando se refiere al padre, se refiere al papa. Después dice: de las aguas y de las tierras nacerán catedrales y templos para antiguos y nuevos santos de nombre eterno. Pero ya ha llegado la hora de los santos. Todos hablarán la misma lengua, y la hablarán para rezar a la Virgen y al Salvador. Llega a la tierra el reino de Dios. Se erige su ciudad, incluso para quien no la deseo. El primer sol ilumina la balanza de lo creado. Abrid vuestro corazón al lirio. La voz será potente, la anunciarán las trompetas. Luz de occidente, la última luz anterior a la luz eterna y desconocida. La verdad será más simple que lo que todos hayan dicho o escrito, y será un juicio benévolo. Y después dice: 20 siglos más la edad del Salvador. ¿Por qué me gusta esta profecía? Porque ojalá fuera cierta. O sea, habla que habrá las tribulaciones, habrá tierras... Bueno, no es un juicio final como el del Apocalipsis. A ver, te dice que vendrá la luz, te dice que habrá tierras nuevas, nuevas catedrales, nuevos templos, para nuevos santos y antiguos santos, de nombre eterno, que ha llegado la hora del santo, que hablaremos todos el mismo idioma, y que se hablará para rezar a la Virgen y al Salvador, que llega ya el reino de Dios. Eso es precioso, o a mí me lo parece. Después del Apocalipsis de San Juan, la verdad es que en una profecía de un santo como es Juan 23 te diga será un juicio benévolo, pues la verdad es que es una alegría. Y también te dice: la verdad será más simple que lo que todos hayan dicho o escrito antes. La verdad es que nos hemos complicado en este mundo, en esta vida nos hemos complicado mucho, y seguramente es todo mucho más simple. Todo se va a reducir a una palabra, que es el amor. Yo creo que va por ahí la cosa. Y te dice 20 siglos más la edad del Salvador, con lo cual aquí te podría poner la fecha de 20 siglos, serían el 2000, y la edad del Salvador 33. O sea que podría ser este juicio, pero recordad que es un juicio benévolo, podría ser en el 2033. Y no va a ser un juicio final. No es un juicio final. Es el fin de un mundo, porque te dice que de las aguas y de las tierras nacerán catedrales y templos, que todos hablarán la misma lengua, y seguirá la vida. Va a seguir la vida. No es un juicio final en el que después desaparecerá todo. Aquí, al menos eso es lo que dice esta profecía. A mí, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con esta, para mí, que está llena de esperanza. También nos habla sobre apariciones marianas y nos dice: hoy se aparece la Virgen. Nadie escucha su palabra. Como siempre, la dulce señora se presenta a los humildes. Después de 1935, que fue cuando se escribieron estas profecías, ha habido varias apariciones, por ejemplo, como son la de Garabandal y la de Medjugorje. No sé si lo he pronunciado bien, Medjugorje o algo así. Es una que está en Croacia, creo que es, o en Bosnia, por ahí, por la antigua Yugoslavia, por ahí está. Esas dos no han sido reconocidas por la Iglesia Católica, a pesar de que la aceptan, pero no es reconocida, así como la de Fátima, la de Lourdes y otras muchas que sí han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Estas dos en concreto,
que congregan a bastante gente y sobre todo de origen humilde, podría ser cualquiera de estas dos, o incluso las dos. No sé, ahí está esta profecía. También habla de guerras, Juan 23. Dice que en la tierra lejana de Oriente se luchará durante mucho tiempo y vendrá una larga paz. Que la tierra en Oriente va a ser muy larga. Hoy he leído en Twitter, en algún sitio de Twitter, que la Unión Europea, la OTAN, va a estar obligada a entrar en la guerra de Siria. También dice que los hijos de Lutero combaten en diversos puntos del globo. Yo creo que en este caso sí se refiere a los hijos los hijos de Lutero se refiere a Estados Unidos. También te dice que Israel resurge y triunfa, pero el Islam no es menos grande y la media luna está dividida. Y bueno, pues sí, Israel pues puede triunfar, puede resurgir, puede triunfar. Esto no es nada nuevo, que es a pesar de ser pequeño, es una gran potencia. Y además el Islam pues está dividido, recordemos que está dividido entre sunís y chiitas, o sea que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, con lo cual eso es un hándicap para triunfar en muchos sitios. Bueno, dice que las grandes armas están en todo el mundo y son la clave del miedo. Yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de una guerra, estamos pensando pues en una guerra nuclear. Recordemos que las grandes armas, como son las guerras nucleares, no solo las tiene Estados Unidos, las tiene Rusia, las tiene, parece ser, Irán, las tiene China, las tiene Corea. Hay mucha gente que la tiene y otros que no sabemos. Y es verdad que son la clave del miedo. O sea, la gente tiene miedo a una guerra por eso, por lo que puede representar pues el estallido de otra bomba como la de Hiroshima. También dice que desde el sur, contra Lutero y los herederos de Nuremberg, los que faltaron, los que ocuparon el sitial de los jueces. Aquí te está hablando que van a salir de un modo u otro los herederos de Nuremberg, o sea, los que no estuvieron, los que hablábamos antes de que podían haber huido de la Alemania nazi, y haber creado en las sombras otra organización, o no sé cómo llamar. Dice que Lutero conocerá luchas y abrazos, y más tarde una sola palabra, la más alta, la ya pronunciada a pie de la estatua de la primera santa, y será firmada la Carta del Amor. Eso parece ser la firma de un tratado de paz o algo así. Dice que en los lagos espera el que odia, quiere matar y no se atreve. Y también dice, solo hoy termina Nuremberg. Dice que hay que tener más atención al rostro que sonríe y viene del sur, más del sur que nadie. Su corazón estuvo siempre presente en el norte y vuelve para recuperarlo con sus hermanos negros. No sé, yo aquí veo que podría ser que de la África subsahariana de abajo, bueno, desde el sur de África, van a intentar invadir el norte de África, supongo, porque siempre han estado en el norte de África. No sé, es algo un poco tanto raro que como, bueno, a lo mejor un día aparece una noticia y decimos, mira, a esto se refería. Yo no sé muy bien ahora mismo a qué se podría referir. Y dice, y será de paz el día en que una mujer jurará sobre la Biblia renovada. Tampoco está muy claro, aunque algunos aseguran que solo habrá paz en el mundo cuando haya la primera mujer presidente en Estados Unidos. No lo sé. Sobre la ciencia te dice que habrá un hombre de Boston, nieto de poeta, y dice, gracias a ti y tu sueño escarnecido durante estos años, la terrible arma será inofensiva y la energía curará todos los males. Aquí habla de un hombre que ha salido de Boston, quizá un científico, nieto de un poeta, que tiene el sueño dice, la terrible arma será inofensiva. Yo no sé si se refiere a un arma nuclear o podría ser un arma bacteriológica, o sea, que se vuelva a poner y que gracias a él encuentre una vacuna o algo así. Por ahí creo que podrían ir los tiros. Dice que la energía curará todos los males, que se encontrará, yo creo que una cura podría ser para el cáncer y para los males grandes.
aquí te dice, también escribe, dice, he aquí el libro maldito, escrito por quien se odiaba a sí mismo y odiaba a su raza. He aquí el libro de la mentira, del odio y de la podedumbre. Por culpa de sus palabras morirán muchos sin comprenderlo, ni saber quién fue su verdadero autor. Bueno, esto va a ir en otro vídeo. Creemos que merece un vídeo aparte. Pero yo aquí quiero adelantar que este libro podría, repito, podría referirse al libro de Un curso de milagros. Recordemos que en los últimos tiempos es mucha gente la que seguía, y muchas, no solo la gente, sino, ¿cómo lo diría?, ciencias alternativas, pseudociencias, que toman como si fuera la Biblia este libro. Me he prometido que vamos a investigar sobre eso y que eso lo trataremos en otro vídeo. Pero ya por último queremos hablar de que hay una profecía que también es muy esperanzadora, muy bonita, a mí me gusta mucho, que dice que los rollos serán hallados en las Azores y hablarán de las antiguas civilizaciones, que enseñarán a los hombres cosas antiguas que ellos ignoran. La muerte se alejará y el dolor será escaso. Por medio de los rollos, las cosas de la tierra hablarán a los hombres acerca de las cosas del cielo. Las luces del cielo serán rojas, azules y verdes, y veloces, y crecerán. Alguien viene de lejos, quiere conocer a los hombres de la tierra. Ya ha habido encuentros, pero quien vio realmente ha guardado silencio. Si una estrella se apaga, ya está muerta, mas la luz que se aproxima es alguien que está muerto y regresa. La respuesta al descubierto en los papeles ocultos del subterráneo Werner: el tiempo no es lo que conocemos. Bien, podría ser que en un subterráneo oculto, dice un subterráneo metálico oculto, Werner lo llama. Ahí están los papeles ocultos, por lo cual yo imagino que algún día saldrán a la luz los secretos ocultos de la NASA o algo así. Aquí te está hablando de ovnis, de luces del cielo, veloces, que irán creciendo, supongo que en avistamientos, no lo sé. Pero sobre todo es interesante porque dice que se hallarán unos rollos en las Azores, y debemos recordar que muchos los científicos, muchos los investigadores, que sitúan a la antigua Atlántida entre las Azores y Canarias, por esa zona de allí. Y entonces te dice que serán hallados unos rollos y hablarán de antiguas civilizaciones, que enseñarán a los hombres cosas antiguas que ellos ignoran. Y dice, la muerte se alejará y el dolor será escaso. Ojalá fuera así, ojalá, ya me gustaría que esto. Muchos de los que han estudiado las profecías de Juan 23, cuando hablan de esta profecía, dicen que son los rollos que se descubrieron en el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Yo no lo creo, porque no tienen nada que ver. O sea, que te dice los rollos serán hallados en las Azores. Y a mí lo que me hace decantarme por otro tipo de rollos es que se sitúa la Antártida por allí cerca. No sé. Él dice que el tiempo no es lo que conocemos. Esto creo que es verdad. O sea, que muchas veces que creemos que el tiempo nos domina, y no debería de ser así. Pero bueno. Y nada, estas son las profecías que os quería enseñar. Y si tenéis oportunidad de leer el libro, leerlo. Hay algunas más. Lo que pasa que, pues muchas son pasadas, son sobre política del Vaticano, políticas sobre otros papas y tal. Estas son las que a mí me llamaban la atención sobremanera, y he querido compartirlas con vosotros. Espero que os haya gustado, y os recuerdo que si alguien después de ver este vídeo quiere comentar con nosotros pues alguna de las profecías, que diga, no, es que mira, yo lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra, pues encantados de recibir esos comentarios. Pues nada, no me queda más que despedirme, pediros que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, que eso nos ayuda a seguir creciendo, a ser más, a seguir investigando en cosas, y bueno, pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado, un beso enorme a todos y hasta el próximo vídeo. ¿O no? Juan 23 habló sobre el Padre Pío diciendo, también los pobres serán Cristo en la sangre, y los estigmas sangrarán de dolor. Creo que no hay duda que se refiere al Padre Pío y los estigmas que sufrió durante toda su vida. También habla sobre la amenaza nazi,
sobre la Alemania nazi. Dice: unidos en el orgullo de la victoria y en la trama expansionista, os dividiréis y se desmoronará vuestra sociedad de naciones. La profecía nos advierte que unidos en el orgullo de la victoria obtenida sobre Alemania en la Primera Guerra Mundial y un deseo expansionista por parte de las naciones occidentales, sobre todo Alsacia y Lorena, se produciría la escisión y con ella el fracaso total de la sociedad de naciones. También dice: grandes saqueos se llevan falsas coronas a vastas tierras, se dan reyes y jefes esclavos a pueblos civilizados, en nombre de la nada engendrada por el mal. Hemos de recordar que durante la guerra que a veces discrepe de muchas cosas que se dan en el seno del Vaticano y de la Iglesia. No estoy de acuerdo en todo, pero sí en las enseñanzas de Jesús, y creo que debo seguirlas. También debo decir que si bien ha habido escándalos, y muchos, no han sido pocos los escándalos de la Iglesia, del Vaticano, también es verdad que hay muchos miembros del clero que son bellísimas personas y están muy comprometidas con sus hermanos. Dicho esto, creo que el Papa Juan XXIII fue, como quien dice, un papa bueno. Mi madre siempre decía: es un papa bueno. Cuando ve a una persona buena, dice, a una persona que es buena, dice, tiene cara de Juan XXIII. Eso mi madre. Pero vamos, seguimos. Él abrió la iglesia en el Concilio Vaticano II, y esa fue la puerta de entrada a una iglesia mucho más moderna y amigable. Para mí, junto con Juan Pablo II, ya os digo, en mi humilde opinión, son los que mejor han gestionado las cruces, las profecías. No están todas, solo algunas, ya que se dijo que otras eran muy delicadas y por tanto debían permanecer en secreto, al menos de momento. Pierre Carpi, haremos un poco de historia, escribió un libro sobre dichas profecías, y yo reconozco que lo leí en el año 76 o 77, quizás 78, no hacía mucho que habían salido del horno de la editorial, y la verdad es que me impactaron muchísimo, sobre todo cuando murió Juan Pablo I, que solo hacía unos días que había terminado de leer el libro, y la muerte del Papa reciente se había profetizado en el dichoso libro. Desde entonces tengo guardado este libro como oro en paño, lo tengo como un tesoro, aunque jamás lo había vuelto a leer. Y sobre Juan XXIII quiero dar mi opinión, mi humilde opinión. Yo soy católica, apostólica, y además soy practicante. Creo firmemente en Dios y en su Hijo. Creo en la Iglesia católica, creo que es la verdadera, porque la fundó Jesús sobre Pedro. Aunque la humanidad, la caridad, quien más ha acercado a los pobres y los que más comprometidos han estado con no solo los católicos, sino con otras religiones. Lo de que Juan XXIII se iniciara en una logia masónica como los Rosacruces, pues la verdad no sé por qué lo haría, si realmente lo hizo. Pero sé que los Rosacruces son un grupo masónico bastante, digamos, entre comillas, light, y aceptan en su logia cualquier religión. O sea, si eres miembro de la logia, puedes profesar la religión que más te llene. No se meten en eso. Quizás de aquí pueda salir otro vídeo sobre la masonería, el antes y el ahora. Bueno, bien, vamos con las profecías, vamos a empezar con ellas. Y estas, como dije antes, se escribieron en 1935. Desde entonces se han revelado como ciertas muchas de ellas, ahora vamos a ver algunas, y vamos a dar de pasada las que ya han pasado, valga la redundancia, y nos centraremos en las que están por venir. Hola queridos amigos de Monte Encantado. Lo prometido es deuda, y aquí os traemos un vídeo sobre las profecías del Papa Juan XXIII. Estas profecías están escritas en 1935, después de que el entonces obispo de Turquía, Angelo Roncalli, más tarde Juan XXIII, entró en trance después de una iniciación masónica.
concretamente con los Rosacruces. Yo me reservo sobre la veracidad de estas, pero fue un investigador italiano con inmejorables referencias en su país, Pier Carpi, quien recopiló, o mejor dicho, le entregaron personalmente un miembro de los Rosacruces